Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 23 de septiembre del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Tesalónica es una iglesia, sí, la iglesia de los tesalonicenses es fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Es una iglesia que, como hemos mencionado, fue de los afectos de San Pablo muy cercana, una iglesia muy fiel, una iglesia que evidencia dificultades, necesidades, pero que han aprendido a vivir y a sobrellevar estas situaciones. Es una iglesia donde Pablo no estuvo tanto tiempo en su establecimiento como lo estuvo en Éfeso, por ejemplo. Eh, pero es una iglesia que reaccionó muy bien al ministerio de San Pablo. En el capítulo 3, Pablo explica, más bien, reacciona él había enviado a Timoteo a esta iglesia porque Pablo había tenido que huir de Tesalónica por un alboroto que se había hecho en Tesalónica, que ahorita, o si me acompaña rápidamente al capítulo 17 de Hechos, para que veamos de qué Pablo está hablando en el capítulo 3. Si me acompaña rápidamente, si tienen su Biblia a mano, lo que Pablo nos quiere contar en el capítulo 3 tiene que ver con Hechos 17 y cuenta que Pablo, según su costumbre, llegó a los judíos por 3 semanas, días de reposo. Y dice, estoy en Hechos 17:3, declarando, exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad y gritaban, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Bueno, ¿qué nos cuenta? Que Pablo durante 3 semanas estuvo haciendo ministerio como era su costumbre, como era su modo de operación. Él primero llegaba a los judíos, a las sinagogas. Claro, quien pudiera creer y entender primero la obra del Mesías eran los judíos. Los judíos tenían conocimiento del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento anunciaba al Mesías. El Antiguo Testamento daba unas características del Mesías. Así que Pablo llegaba primero a los que tenían una base, un fundamento teológico sobre el Mesías, que eran los judíos, ¿sí? Por eso dice que del Antiguo Testamento les exponía acerca del Cristo, quién es y qué es, y pues les concluía que ese Cristo y que ese cumplimiento anunciado en el Antiguo Testamento era Jesucristo. Ahora, eh, en estos procesos evangelísticos, pues también Pablo llegaba a los gentiles que pues no tendrían esa misma base de conocimiento como los judíos, pero
que por el testimonio de Pablo y como él le dice a los corintios, con manifestaciones de poder en el Espíritu, pues ellos creían. Los unos, y no estoy seguro a qué carta, creo que la carta de los romanos, Pablo dice que los judíos están reclamando, digámoslo así, conocimiento, pero los griegos necesitaban señales. Pablo, usando estos dos, digámoslo, para convencer a los judíos del conocimiento o de la fe en Jesús, él llegaba con bases, con conocimiento, con doctrina, ¿sí? Pero los griegos que no tenían un fundamento doctrinal y no tenían ni idea de que, ni siquiera tenían ni idea de que había una expectativa mesiánica, ¿sí? Entonces a ellos no les llegaba con, digámoslo, con conocimiento, con doctrina, sino con las señales de poder. Eran como dos formas diferentes de dar a conocer el Evangelio, ¿sí? Unos, pues, con conocimiento porque tenían fundamento y otros con señales, ¿sí? O sea, piensen en esto, cada persona es diferente y cada persona tiene expectativas diferentes. Y seguramente para y cuando hablo de los griegos no hablo de los orientados a la filosofía porque no necesariamente todas las personas de origen griego eran doctos en letras, ¿sí? Era una pequeña parte de la población. Pero cuando hablamos en términos generales, pues al tener desconocimiento de las escrituras, no iba a pesar el argumento de las escrituras, no iba a tener efecto que Pablo les expusiera escrituras a persona que ni siquiera tenía ni idea que existían esas escrituras y que hablaban de un Mesías. Y a ellos les anunciaba con señales, dice así, señales poderosas en el Espíritu, pero a los judíos tenía que hacerlo, era con argumentaciones, ¿sí? Con fundamentos doctrinales y teológicos. Así que hay este alboroto en Tesalónica. Pablo, según Hechos 17, hace un ministerio muy rápido, pero muy eficiente, porque en muy poco tiempo genera un efecto extraordinario en la ciudad de Tesalónica. Él tiene que huir de Tesalónica, queda como con cierta angustia, queda como con cierta desazón de salir de esta manera, pero, y eso tiene que ver con esta carta, ¿sí? Acordémonos que Pablo pastorea, orienta, corrige a través de las cartas. ¿Qué les dice entonces? El, Leamos desde el versículo 17, vamos a 1 Tesalonicenses 2, desde el 17, para que veamos esta parte completa. Dice, nosotros hermanos, separados de vosotros, por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo ya está en Corinto, estas son de las primeras cartas escritas. Dice el 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo, corona, aunque me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviaros a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Bueno, entonces Pablo decide enviar a Timoteo para acompañar a la iglesia de Tesalónica. Y al enviar a Timoteo, está procurando darle continuidad a lo que ellos habían iniciado. Dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Eh, Porque veían la necesidad de, en medio de todas las situaciones que habían vivido en las tribulaciones, pues acompañarlos en la idea. Bueno, hay una idea muy de Pablo, que creo que es una idea que los cristianos tenemos, y así lo dice Romanos 8:28, y es que a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien, y que las adversidades y las tribulaciones cuando nosotros estamos en este camino, todo es y ayuda a una enseñanza, a madurar, a crecer, a mejorar, ¿sí?
Hay tribulaciones obviamente que vienen por nuestras propias decisiones, hay tribulaciones que son consecuencia de nuestros propios actos, pero aún esas situaciones adversas que pueden venir por nuestras propias decisiones, por actitudes, bueno, por tantas cosas, en aquellos que amamos a Dios, todo nos va a ayudar a bien, ¿sí? O sea, no hay tribulación que venga que no nos va a ayudar a crecer y ser edificados. Aún haciendo bien las cosas, ¿sí? Tratando de obedecer al Señor, tratando de ser coherente y consecuente con su palabra, aún así también vendrán tribulaciones y vendrán aflicciones, pero cada una de ellas solo, y así lo transmite Pablo, busca y procura que seamos edificados, que seamos fortalecidos, que seamos entrenados y aptos para toda buena obra. O sea, en la humanidad nuestra está, y es innegociable, las dificultades, las tribulaciones, las adversidades, por uno u otro motivo, ¿sí? Ya sea o como dentro del propósito y formación divina o como consecuencia nuestra, pero que estando en el Señor traerá a la postre lecciones de vida. Pablo entonces les dice, em, versículo versículo 3, continuando con lo que Timoteo va a hacer, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Sí? Ahora imagínense cómo habrá sido la salida de Pablo y de Silas de Tesalónica, huyendo de noche porque el pueblo estaba alborotado por los judíos en contra de ellos, bajo amenazas, bajo persecuciones. Y claro, Pablo queda muy inquieto porque en el aire había quedado tal vez una idea equivocada del camino del Señor. Entonces, por eso Pablo dice, no, cuando llegamos a Atenas les mandamos a Timoteo para que los confirme y también para que entiendan, pues que las tribulaciones son, como les mencioné, Romanos, todo ayuda bien, ¿sí? Y que generalmente nosotros, como los discípulos, juzgamos a priori cualquier situación que le pasa a las personas. Los discípulos creían automáticamente que al que le salía algo mal era porque estaba pecando, pero no necesariamente las situaciones adversas muestran o son consecuencias de pecado, obvio, o hay unas que sí, claro que sí, como les dije, hay decisiones equivocadas que traen consecuencias dolorosas, pero no todas las situaciones adversas son consecuencia del pecado, como les dije, está la interacción con el mundo, está la formación del Señor, bueno, muchas cosas. Lo que quiero y lo que nos quiere mostrar Pablo es que cualquiera que sea la razón o la causa de esas tribulaciones, en todo hay un propósito. Él, como dice la Biblia, no atribuye despropósito alguno en estas situaciones. Dice entonces, para que nadie se inquiete por estas tribulaciones, versículo 3, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Es como si estuvieran preparados para estas situaciones adversas. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas nuevas de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Bueno, ¿qué trajo alivio a Pablo? Saber que a pesar de su ausencia y de la situación adversa con la que tuvieron que salir de Tesalónica, no se afectó ni el amor ni la fe de los tesalonicenses. Y miren cómo cómo Pablo es consolado a pesar de lo que él sigue viviendo en su viaje misionero, cómo es consolado al saber que el trabajo que él había hecho en esas personas no había sido en vano. Trabajar con personas es un trabajo muy demandante. Y como alguna vez leyendo, estudiando algo sobre el síndrome de estar quemado, el burnout, que es
digamos, una patología que se presenta generalmente asociado con riesgos laborales de carácter psicosociales. Cuando estudiamos algo sobre ese síndrome de estar quemado o burnout, tiene que ver, y los que más lo padecen son personas que trabajan con personas, ¿sí? Hay un desgaste emocional cuando se trabaja con personas, porque, y dentro de la literatura explicaba que hay profesionales que tienen, no, o sea, no experimentan este síndrome de estar quemado o de desgaste emocional porque sus tareas son exactas, son lógicas y tangibles. Por ejemplo, explicaba un ingeniero hace una obra civil, ¿sí? No sé, un puente, una carretera, hace un acueducto y él lo plantea, lo diseñan, lo estructuran, lo construyen y queda terminado, ¿sí? Le pueden poner el sello de producto terminado. Y muchas profesiones tienen esa sensación que genera alivio de que la tarea se concluyó y quedó lista. Pero el trabajar con humanos, ya sean en temas de salud física, en temas de salud mental, en lo que hacemos nosotros como ministros de la palabra del Señor en el tema espiritual, pues el ser humano nunca es un producto terminado y el ser humano es un producto, y permítame decirlo de esta manera para explicarles la idea, es un producto muy variable, ¿sí? El ser humano, como hoy, digamos, un médico está trabajando con su paciente y su paciente presenta mejoría y mejora, pero el paciente en una mala decisión o en una mala postura o en tomar un mal alimento o en no seguir una recomendación médica, se puede tirar el tratamiento de un mes, de 2 meses, de 3 meses en una tarde, en una hora, ¿sí? Y es como volver a comenzar. Entonces, esa sensación de que la labor no se concluye, esa sensación de que el avance, pues o lo que se ha avanzado se puede retroceder en un instante, es lo que explica la teoría sobre el desgaste emocional, ¿sí? Por eso imagínense para Pablo, hace una labor, trabaja durísimo por edificar la iglesia, trabaja durísimo por sembrar la fe en Jesucristo, el amor a Dios, la obediencia. Y pues obviamente por eso en ciertos escritos de Pablo hay un aire a veces como de melancolía o de tristeza, porque la obra que se ha hecho pareciera que, perdón, que de un instante a otro se fuera, se esfumara, ¿sí? Y por eso Pablo, a pesar de la aflicción, encuentra un consuelo y una fortaleza extraordinaria al ver que esta labor particular en Tesalónica se conserva. Y no solo se conserva, sino que se ha fortalecido, ¿sí? Porque hubiese sido mucho más difícil para Pablo escuchar noticias que los de Tesalónica se volvieron atrás, que bajaron digámoslo así, su nivel espiritual, ¿sí? Que volvieron a sus prácticas pasadas, que se apartaron del Señor, que su fe, su amor y su esperanza, que Pablo lo resalta, ha sucumbido ante las adversidades o ha sucumbido ante su entorno. Entonces Pablo, a pesar de que está padeciendo tribulación, encuentra un enorme consuelo y fortaleza en saber que la obra que se está haciendo con Tesalónica no ha sido en vano, sino que están creciendo. Y aquellos que tienen la oportunidad de trabajar con personas se darán cuenta el motivo de gratitud, de alegría, de satisfacción y de alivio que es ver que esa labor con las personas va teniendo réditos, va teniendo resultados, va teniendo evidencia, ¿sí? Lo contrario, cuando en ciertos escenarios la labor no se hace tangible, ¿sí? Cuando, digamos, es como el campesino, él siembra, él trabaja durísimo y espera ver el fruto. Es muy frustrante que llegue el momento de recoger el fruto y que simplemente no haya fruto por problemas climáticos, por una plaga, bueno, por tantas cosas. Eso genera muchísima frustración. Por eso Pablo dice, bueno, no importa, todas las tribulaciones, todas las cosas ayudan a bien y ustedes han demostrado
que esta semilla que se sembró no ha sido en vano, que ha sido una semilla que ha dado fruto. Más adelante entonces dice, en el 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Imagínense qué, qué consolación tan fuerte de San Pablo ver que la obra que se está haciendo en los creyentes no es en vano. Inclusive es como si minimizara el efecto del padecimiento presente ante el fruto que está evidenciando en la obra que se hizo con los tesalonicenses. Extraordinario. Luego dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte en vuestra fe? ¿Sí? Entonces Pablo está expresando y dice, estamos muy agradecidos y vamos a seguir orando y clamando porque queremos y anhelamos volver a verlos. Dice el 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Bueno, aquí Pablo está eh, como exhortándolos a que se mantengan en santidad, ¿sí? A que se mantengan en la fe, en el amor. Incluso habla de la venida del Señor, que era una expectativa muy normal en esa época. Ellos creían que la segunda venida del Señor o parusía era inminente. Y los exhorta que se mantengan firmes, que mantengan ese gozo, pero hay una particularidad, hay un anhelo de Pablo de ir a visitarlos de nuevo. Sí, Pablo tenía, por ejemplo, con los corintios, se han notado en el cruce de cartas con los corintios, Pablo siente como la obligación de ir a Corinto, ¿sí? Y, y pareciera que trata de dilatar un poco la ida a Corinto porque el tono con la que se está dando la situación en Corinto es muy diferente, ¿sí? Dice, por ejemplo, les dice, pues no crean que soy fuerte solo por cartas, si es necesario mi presencia también seré fuerte, o sea, voy a ir a los Corintios, pero no como en el tono que me gustaría, porque me gustaría ir a confirmarles la fe, me gustaría ir a animarlos en la fe, a edificarlos en la fe, pero en el caso de los Corintios me tocaba ir era a corregir, a exhortar, a confrontar, pues no era como el deber ser de la visita del apóstol, ¿sí? Que era más bien a confirmar, a afirmar, obviamente, a instruir, a enseñar, a compartir la común fe. Pero en el caso de los corintios no era así, más sí era así con los tesalonicenses, donde él anhela ir a disfrutar, también a compartir de esa común fe en la cual ellos también han decidido mantenerse firmes. Particularmente, como se los he mencionado, la iglesia tesalónica tenía más dificultades que la iglesia de Corinto. Hablo de las dificultades en su contexto, ¿sí? Económicas, sociales, en todo sentido. La iglesia de Corinto tenía ciertas ventajas por encima de la iglesia tesalónica. Parece, eso nos lo enseña, creo, un poco la Biblia y la historia, que en medio de la aflicción es que como que recapacitamos, nos volvemos más humildes y volvemos nuestro corazón al Señor. La misma aflicción que vivían los tesalonicenses, pues les ayuda a mantenerse más humildes y firmes delante del Señor en fe, esperanza, confianza y búsqueda genuina del Señor. Los corintios, como tenían más ventajas, como nada les faltaba, como no tenían necesidades, pues tenían un poco más de dificultad en la piedad, ¿sí? Eh, es equivocado porque pues quien experimenta la abundancia, la bendición, la prosperidad, la salud, debería tener más piedad por la gratitud, ¿sí? Debería mantenerse más firme por la gratitud. Pero bueno, así a veces es el corazón del hombre
que creemos que solo nos volvemos piadosos y le entregamos nuestra vida al Señor porque estamos en dificultades, en necesidades o adversidades. La fidelidad implica eso. La fidelidad implica que estoy con el Señor en las mismas condiciones, posturas, actitudes, en las buenas y en las malas, ¿sí? Como la fidelidad que se profesan los esposos, que dicen estar siempre en cualquiera que sean las condiciones y situaciones. Tesalónica mostraba una fidelidad a pesar de la adversidad, se mantenían firmes y seguramente cuando venga la abundancia sí que hay que mantenerse firmes delante del Señor. Démosle gracias al Señor en este día que nos concede por su santa palabra y por la exhortación que nos hace a la firmeza, a la fidelidad, a reaccionar coherentemente al favor del Señor. Tú hoy nos has dado vida, salud, abrigo, protección y alimento, Señor, abundante. Siempre nos das con abundancia. Permite que nuestro corazón agradecido y humilde se vuelva a ti cada día, Señor. Despierta mi corazón y mi espíritu, dígale así al Señor. Que no lo deje ser engañado en sus sentidos para apartarse del camino de la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Permítenos, Señor, al modo de los tesalonicenses, mantenernos firmes en nuestra fe, esperanza y amor, puestos los ojos en ti como autor y consumador de la fe. Y que independientemente de las situaciones favorables o adversas, nosotros te tengamos presente como nuestro Señor y Dios. Y que humildemente, Señor, nuestra búsqueda de ti sea para pedirte, por supuesto, pero también para agradecerte y adorarte. Que tú seas el centro en nuestra vida, la prioridad en nuestra vida, Señor. Danos tu bendición para este nuevo día. Concédenos, Señor, de tu espíritu que nos dirija, que nos guarde, que nos proteja. Ayúdanos a ser productivos, Señor, que hoy cumplamos nuestras tareas con amor, con gratitud, con eficiencia, que hoy generemos un efecto, Señor, en todas las áreas de nuestra vida y que sobre todas las cosas glorifiquemos tu santo nombre. Gracias, Padre, porque escuchas nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.